Ok, muchas gracias. Entonces, bienvenidos a todos. Disculpen la demora, estábamos teniendo unos problemas técnicos en cuanto a la conexión del ingeniero Walter Bortolato. Entonces, vamos a dar todo inicio lo que vos digas al sale, café Walter. de... Todo lo que digas sale, Walter. Perdone. Gracias. Gracias, Julieta. Entonces, Bien. estaremos comenzando. Buenos días a todos y mil disculpas. No hay problema, Walter. Sabemos que en esta época, pues a veces la tecnología nos llega a fallar. Entonces es algo que puede pasar en cualquier momento. Lastimosamente nos pasó justamente hoy a esta hora, pero ya estamos listos aquí para comenzar. Les voy a presentar pues al ingeniero Walter Edgardo Bortolato. Él es gerente de operaciones de DIPREM Global, ingeniero laboral, tiene una maestría en organización y dirección de empresas. Es auditor líder de calidad, seguridad y salud en el trabajo, auxiliar de la justicia como perito laboral, profesional con experiencia de más de 30 años en empresas nacionales y multinacionales en el rubro de químicos, manufacturero, automotriz y entre otros. Entonces, muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros y damos inicio a esta conferencia. Adelante, Walter. Walter, comenzás. Muchas gracias. Ya podés comenzar con la presentación. Muy bien. Yo tengo un delay en las imágenes. Voy a ir proyectando. Estamos en la imagen 4. Perfecto, bien. Disculpen esta desprolijidad, pero vamos a tratar de introducirnos en el tema. Como la gerente de legales la semana pasada estuvo dando una charla muy clara con respecto a los aspectos legales, vamos a centrarnos en todo lo que corresponde a la parte de operaciones, en lo que se refiere a seguridad y salud ocupacional. Cuando hablamos de estos aspectos legales, si queremos, podemos avanzar, se trata de tener en cuenta lo que son todo lo que tiene que ver con los riesgos que están asociados en lo que hace el ámbito laboral. Todos esos riesgos que debemos contemplar para los distintos tipos de actividades. Ahí, si podemos avanzar en los slides. Estamos en la 5, Walter. Perfecto, bueno, muchas gracias. Y como les decía, no solamente el Reglamento General de Higiene y Seguridad en el Trabajo es lo que se tiene que tener en cuenta para el aspecto legal, sino también los acuerdos gubernativos que están vinculados con todo lo que es la operación, los procesos. Se deben tener en cuenta cuáles son los elementos de protección del personal que se deben suministrar al personal, las instalaciones y todo lo que tiene que ver con la implementación de medidas y sistemas de emergencia en maquinarias, en instalaciones, en todo lo que es el equipamiento. Y esto tiene que ver no solamente para con la organización en sí, sino también para los terceros involucrados en la actividad que se desarrolla. Podemos avanzar y en ese sentido vamos a centrarnos en lo que hace a las actividades. Como mencionábamos, hay diversas actividades, no todas tienen las mismas características y por eso debe entenderse, avancemos por favor, las 6, que hay actividades que se desarrollan en un ámbito en el cual van a contener distintos riesgos, van a estar expuestos los trabajadores, como puede ser las actividades administrativas, que se desarrollan en un ámbito de oficina generalmente, donde son más acotadas y están más ligados a lo que son las medidas de las actividades que pueden generar algún daño a las personas que tienen que ver con la ergonomía. Por otro lado, las actividades operativas, que es un número de
de actividades muy diversas, en donde hay un panorama enorme de riesgos en los cuales están expuestos los trabajadores y por ende también las actividades de desarrollo de logística que tienen que ver con transporte, con almacenaje y con movimiento de materiales. No solo eso es importante, sino también se debe tener en cuenta los rubros a los que corresponden estas actividades. Acá vamos a tener que considerar que todo lo que es exigido para los patronos es de aplicación en todas las actividades laborales, tanto es en la agricultura como en la minería, en las obras en construcción, las industrias, la diversidad de industrias que existen y también lo que tiene que desarrollarse en el comercio, en el turismo y todo lo que corresponde a actividades de servicios, como puede ser la educación y demás. Avancemos, por favor. En todo esto trae aparejado que tienen que considerarse en todas estas actividades y considerando los establecimientos donde se desarrollan, los peligros. ¿Y qué entendemos por peligro? Bueno, peligro es una situación potencial que puede generar un daño, una pérdida, una lesión. En ese aspecto, el peligro va a estar asociado generando ese daño siempre y cuando se dé la probabilidad de que exista ese desencadenamiento de ese peligro. Entonces, en todas estas actividades que estábamos comentando, debe hacerse una identificación del peligro y una evaluación del riesgo. Esa evaluación del riesgo va a estar asociada fundamentalmente a lo que es la probabilidad de que exista esa condición de peligrosidad que se produzca daño. En ese sentido, las actividades que desarrollan los prevencionistas están basadas en esta identificación de riesgos que tienen que estar asociados a las actividades en sí, como hablábamos en el rubro que corresponde, las características que tiene el establecimiento, las máquinas y los procesos y la actividad que desarrolla cada trabajador, como así también las medidas que se puedan tomar. Y esas medidas van a estar consideradas y calculadas en función de ese riesgo que pueda tener de producirse esa lesión. Con respecto a esto podemos avanzar. Todas estas actividades, como hablamos, es de normal uso y costumbre que se desarrollen a través de los especialistas, de los prevencionistas, de los higienistas, en los distintos ámbitos laborales. Hoy por hoy, este año, nos ha tocado una situación totalmente imprevista para todos y en todo el mundo, que es la pandemia del COVID-19. Y en ese sentido, ha afectado a toda la población en el mundo. Y en el ámbito laboral tenemos que entender que ha sido una afectación tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista económico. Y ahí tenemos que ubicarnos en la situación de contexto, tanto interno como externo de las organizaciones, de las empresas. En el ámbito interno afecta directamente a los recursos humanos, generando problemas de salud, generando interrupciones de la operación, obviamente bajas de producción y sin duda a mayores costos para poder seguir con las actividades. En el ámbito externo ha implicado situaciones complicadas con los clientes, con los sindicatos, con la comunidad en general y obviamente con las autoridades gubernamentales. Ha traído aparejado situaciones de clausuras en algunos lugares, han existido pérdidas de actividad, obviamente, daño a la reputación de algunas organizaciones. También ya han aparecido conflictos que se dirimen en el ámbito judicial. Y obviamente todo esto trae aparejado pérdidas económicas.
nosotros podemos avanzar a la próxima y nosotros estamos trabajando en general, todos los que estamos abocados a lo que es la prevención de las actividades en el ámbito de la seguridad y salud de las tareas, estamos trabajando con una visión, como se hace siempre, de las actividades normales y habituales, pero se tiene que entrecruzar con este nuevo riesgo de bioseguridad. En ese aspecto, trabajamos sobre lineamientos rectores que van a determinar cuáles van a ser las actuaciones, cuáles van a ser las medidas que deben adoptarse en cada establecimiento, en cada puesto de trabajo, en cada ámbito laboral. Hablamos de 4 y los resumimos en estos 4. El primero de ellos es el aislamiento. El aislamiento que parte de aislar al grupo de riesgo como medida primordial y tener en cuenta todo lo que significa administrativamente para la organización trabajar con ese grupo de riesgo que solamente podría ser actividades remotas. También en este aspecto es muy importante tener la identificación y por eso el control, las declaraciones juradas del personal antes del ingreso a los establecimientos al desarrollo de las actividades presenciales y la importancia de esto de tener un control que sabemos que no es absoluto, pero por lo menos algunos síntomas se pueden detectar y ya podemos tomar acciones preventivas de aislamiento y de prosecución después de los protocolos que están implementados en cada establecimiento, en cada lugar, en cada estado. El otro que es sumamente importante de los lineamientos que seguimos es la higiene. No solamente la higiene personal, que es de común conocimiento para toda la población, los cuidados que hay que tener, el lavado de manos, el no llevarse la mano a la cara, el estornudo sobre el pliegue del codo, todo lo que ya es conocido, sino también la higiene de los lugares de trabajo. Tanto son las instalaciones como el equipamiento, las maquinarias, si se usan maquinarias, todo lo que pueden ser utensilios, instrumentos, herramientas útiles de trabajo, deben tener un procedimiento de limpieza periódica, que lo va a establecer seguramente el especialista, evaluando cuál es la característica y cuál es el intercambio que puede existir de esa maquinaria para que exista un procedimiento de limpieza frecuente y acorde a las necesidades de uso de las distintas personas. El otro aspecto muy importante que se entiende que es realmente una barrera es la distancia social. En muchos lugares se habla de 1,50 m, otros de 1,80 m. Nosotros estamos trabajando sobre 2 metros. Y esto es importante tener en cuenta para manejar que 2 metros de distancia minimizan las probabilidades de contagio. El otro aspecto que es fundamental es el tener la protección de la boca, la nariz, el mentón, los tapabocas que le llaman, no son elementos de protección personal como los conocemos en el ámbito de la seguridad, no son los barbijos ni siquiera de los que se usan en las entidades sanitarias, sino tampoco son los protectores respiratorios que se usan en el ámbito laboral donde hay polución, sino que es un elemento de protección de baja eficiencia, pero ese elemento permite disminuir muchísimo las probabilidades de contagio, de circulación del virus. Tal es así que si nosotros mantenemos que si están a una distancia de 2 metros, hay mínimas probabilidades de contagio. Si tienen barbijo, si tienen el protector respiratorio, mejor dicho, el tapaboca, y si están a una distancia menor de 1,50 m, igual las probabilidades de contagio disminuyen a menos de 1%. Cuando las dos
personas, si no se protegen y están a una distancia menor de 1,50 m, bastan con 15 minutos para que tenga un 90% de probabilidades de contagio. Nosotros, manteniendo la distancia, disminuimos muchísimo. Si tenemos una distancia de 1,50 m y con barbijo o con protector buconasal, se daría una disminución de menos del 1% de la posibilidad de contagio entre una persona que es portadora del virus y una que no está contagiada. Podemos avanzar a la próxima. Todo esto que hablamos tiene que ver con las medidas que se deben tomar para desarrollar una gestión que sea exitosa. Hablamos de desarrollar una gestión exitosa y todo el trabajo que estamos desarrollando desde el mes de fines de marzo se basan en 4 pilares. Esos 4 pilares tienen que ver con el asesoramiento especializado. Todo esto que veníamos hablando se recomienda, como es un riesgo nuevo, desconocido por todos, se recomienda que se haga trabajando con esto y que viene aprendiendo, así como los organismos de investigación van conociendo cómo es este virus y cómo se va dando las vías de contagio, también quienes estamos trabajando en esto hemos adquirido conocimiento y nos vamos partiendo ese conocimiento para poder ser eficaces en las medidas que se van a adoptar, que están entrecruzadas con las medidas que son de prevención habituales para las distintas actividades. Esto se trabaja con un equipo interdisciplinario, con especialistas de cada actividad y especialistas de medicina laboral y de seguridad e higiene, todo lo que corresponde a esas medidas. El segundo pilar, que es sumamente importante porque se trata de tener un cambio de conducta de todos los estamentos de la organización. Ahí debe integrarse que tiene que haber un cambio de conducta en las personas y por eso es fundamental y es responsabilidad de los patronos poder capacitar, llevar adelante una comunicación muy fiel hacia adentro de la organización y también hacia afuera. Y de eso hablamos de la gestión del cambio, porque tiene que ver con todo un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. Y se requiere, para poder lograr ese cambio que sea sostenible en el tiempo, un esfuerzo y unas energías puestas en esto que hablábamos recién, capacitación, comunicación y contención de los cuadros. El tercer pilar que hablamos tiene que ver con evidenciar toda esta actuación que ha hecho la empresa en el sentido de la responsabilidad que ha puesto de por medio para cuidar la salud de las personas y para cuidar también la salud de la empresa, la salud de la economía de la empresa para poder seguir desarrollando las actividades. Y ahí hablamos de no solamente hacerlo, sino también demostrarlo. Y en ese sentido, estas auditorías lo que hacen es permiten tener evidencia de todo lo que se actuó, rastreabilidad de todos los procesos que se implementaron y el grado de cumplimiento que se tiene, no solamente con las normas legales, no solamente con los protocolos que se implementaron, sino con las políticas propias que ha establecido la empresa para esta etapa de emergencia sanitaria. Y por último, como cuarto pilar que soporta esta gestión que tiene el objetivo de ser exitosa, es la aplicación de tecnología. Hablamos de aplicación de tecnología porque nos va a permitir tener rapidez, multiplicidad de medidas de prevención a través de estas aplicaciones y, por supuesto, una disminución significativa de los costos para poder llevar adelante todas estas actividades con la eficacia que corresponde y en tiempo. Así que todo esto es lo que hoy por hoy en el mundo se está tratando de llevar
por lo que mencionábamos antes, estamos en una etapa de incertidumbre. La Organización Mundial de la Salud ha mencionado días pasados que muy probablemente en menos de 2 años se salga de la emergencia sanitaria, que puede quedar fuera de la determinación de que estamos viviendo en una pandemia, pero 2 años es mucho. Hay un grado de incertidumbre muy grande porque hay muchas actividades que todavía no han vuelto a su ritmo como corresponde. Sabemos que vamos a estar en una nueva normalidad y para desarrollar esa nueva normalidad nosotros proponemos este tipo de actuación que es interdisciplinaria y que se soporta en 4 pilares que dan la mayor cantidad de recursos para que se tomen las medidas más adecuadas de acuerdo al establecimiento, a dónde está ubicado, a cómo sea la organización, a cómo esté estructurada esa organización y cómo tiene que mostrar para su personal y para toda la sociedad cómo ha sido la actuación para poder tener vigencia y poder seguir creciendo en los negocios. Si quieren, está dispuesto para las preguntas. Reitero 1000 disculpas por este problema técnico. Está a disposición para lo que ustedes necesiten y pueden canalizarlo a través del correo o de las formas que BDO les pueda ofrecer. Muchísimas gracias, Walter. Efectivamente, pues ya tenemos ciertas preguntas del público. Entonces, la primera que nos están haciendo es: ¿la seguridad y salud ocupacional es aplicable al home office o al espacio de coworking? Walter, ¿llegaste a escuchar la pregunta? No. Bien, lo que están preguntando es si es aplicable al home office o al coworking todos estos planes de seguridad, de bioseguridad. Gracias, Julieta. Sí. Te perdimos, Walter. Actividades administrativas que afortunadamente en muchos rubros se pueden desarrollar en forma remota, como home working, a través de la aplicación obviamente de los instrumentos tecnológicos, que lamentablemente hoy no tuvimos la suerte de que sean con la calidad que correspondería, pero sí se puede desarrollar inclusive en ese aspecto, yendo a la pregunta en sí de home office. Hay muchos trabajos que se desarrollan para contemplar la prevención de enfermedades profesionales que están vinculadas, como decía antes, mayormente a la ergonomía y por otro lado a el estrés psicológico, que significa cambiar la metodología que se venía haciendo de trabajo, donde se compartía con otros compañeros, donde se tenían reuniones presenciales y eso también conocemos que lleva por un lado requiere de una gestión del cambio, como hablábamos recién, y por otro lado requiere de una atención de cómo es ese resultado del trabajo que se va desarrollando para que se mantenga el nivel de eficiencia y de calidad de trabajo y que el empleado también pueda mantener eso en el tiempo y que vaya adaptándose a una nueva condición de trabajo, porque sin duda que implica cuestiones particulares, estar trabajando en un ámbito familiar y demás. Entonces, en ese sentido, sí, todo esto está para dedicarlo no solamente a las actividades industriales y de logística, sino también para aquellas actividades que se tienen que hacer en forma remota. Y claro, hay muchas industrias, muchas obras que ya han adaptado alguna forma de trabajo para poder mantener la continuidad de las operaciones. Y
tener una prevención de lo que mencionábamos al principio, algunos cuadros que están dentro del grupo de riesgo que no pueden participar en forma presencial, o para prevenir si hay alguna persona que ingresa o está en contacto y después se detecta que es un caso positivo de COVID. En todos esos casos hay actuaciones que se van diseñando, mejor dicho, son medidas que se van diseñando y se implementan en las organizaciones, y en muchos casos se hacen actividades en forma remota y se va haciendo una rotación inclusive de planteles para poder mantener grupos separados y que cualquier contingencia no afecte al universo de la empresa, sino que afecte a lo mejor a un sector o a un grupo de personas, y todo lo que es la actividad económica se siga desarrollando normalmente. Disculpen el delay. Sí, muchas gracias, Walter. Definitivamente es muy importante seguir esos mismos protocolos en la casa para prevenir cualquier situación. La siguiente pregunta que tenemos es: ¿la seguridad y salud ocupacional debe incluir un protocolo para el colaborador afectado por COVID y que va a estar suspendido en casa? Walter, te repito la pregunta y dice si hay algún protocolo para los colaboradores afectados por COVID y si a su vez hay un protocolo para aquellos que están contagiados pero que están en sus casas. Bien, con respecto a la primera parte, el protocolo que existe para el personal que está contagiado o es sospechado de que puede estar siendo portador del virus, lo determinan las instituciones sanitarias. Eso es muy particular del país, del estado o del municipio o la región, que va determinando en función de las medidas. Todo está basado en las recomendaciones de los organismos internacionales, como es el Organismo Mundial de la Salud, el Organismo Panamericano de Salud y obviamente los ministerios gubernamentales que están atendiendo la salud. Y así, en ese sentido, se debe seguir estrictamente lo que ha establecido la autoridad sanitaria en el lugar donde reside el trabajador. Con respecto a si hay algún protocolo para las personas que están enfermas, creo, entendí eso de la pregunta. Sí. No, son las recomendaciones que deben seguirse, que son las recomendaciones sanitarias, que el primer punto lo repasamos, tiene que ver con aislar a la persona que está contagiada y obviamente llevar adelante todo lo que es la higiene de los elementos que pueda usar. En ese sentido, en muchos casos, por las distintas circunstancias que en algunos países la emergencia sanitaria sobrepasó la capacidad del sistema sanitario, se hace la recomendación por parte de las autoridades sanitarias de qué medidas deben tomarse, y inclusive en algunos casos los llevan a centros para que puedan mantener ese aislamiento, más allá que no desarrolle la enfermedad en forma aguda, que ahí es donde tiene que entrar a un hospital, a un sanatorio, pero sí han desarrollado lugares para que puedan mantener ese aislamiento. Y en muchos casos donde no se pudo preparar eso, están las recomendaciones que se le dan a cualquier persona en sí, puede ser que sea un familiar, se le indica cómo tiene que estar aislado y cuáles son los cuidados que debe tener la persona y el entorno familiar que va a convivir con él. Porque la principal forma de mitigar la circulación del virus es justamente con el aislamiento, que hablábamos hoy, que es uno de los lineamientos rectores de toda esta actividad de prevención. No, hoy por hoy, no teniendo una vacuna aprobada, lo mejor que se puede hacer es capacitar a toda la población y ir con
concientizando de cuáles son las medidas simples que permiten que tengamos un traspasar esta emergencia lo menos traumática posible. Evelyn. Muchas gracias. ¿Qué se debe tomar en cuenta para hacer una evaluación de riesgos de salud y seguridad ocupacional? ¿Qué se debe tomar en cuenta para hacer una evaluación de riesgos de salud y seguridad ocupacional, Walter? Bien, esa es una pregunta que digamos, se utiliza siempre, digamos, lo que hablábamos fue una síntesis, pero es muy importante la pregunta para tener un concepto global de la cosa, ¿no? Hablábamos de peligro y cuando se hace esa evaluación de riesgo tenemos que medir cuál es la gravedad de lo que puede ocurrir si ese peligro ocasiona el daño, la pérdida o la lesión que hablábamos, o la probabilidad de que eso pueda ocurrir. Es decir, en la evaluación se integran los dos conceptos de la gravedad del siniestro que puede ocurrir con la probabilidad de que eso ocurra. En función de eso se van a tomar más o menos medidas para poder contener ese peligro y poder tener la mayor prevención posible dentro de lo que es la salud y la seguridad ocupacional. Voy a dar un ejemplo para ser un poco más ilustrativo. Nosotros podemos estar transitando por la calle y hay un balcón, ¿no? Una terraza donde hay una maceta en el borde. Bueno, ese es un peligro porque puede tener un follaje la planta que un viento la tire abajo y un transeúnte que puede estar caminando por la calle puede recibir un macetazo en la cabeza. Entonces, para prevenir ese peligro seguramente podríamos tener una contención de una baranda, poner algo que no permita, si el viento la voltea, que no caiga a la calle. Y por otro lado, tenemos que evaluar si esa calle es transitada. Si es muy transitada, bueno, es mucho más importante que se tomen esas medidas de prevención porque es mucho más probable que dañe algún peatón. Si es un callejón que no transita nadie o un lugar donde no hay paso de gente, bueno, no sería tan importante tomar esas medidas de prevención. Hago un ejemplo burdo, pero más o menos para poder redondear el concepto de lo que hablamos cuando evaluamos los peligros, identificamos los peligros y hacemos la evaluación de ese riesgo desde el punto de vista de la seguridad y de la higiene ocupacional. Gracias, Walter, por el ejemplo. ¿Qué beneficio me da contratar a un profesional para la revisión de estos controles? ¿Qué beneficio me da contratar a un profesional para la revisión de todos estos controles? Bien, bueno, el beneficio está en el ahorro que puede lograr, porque no haciéndolo con profesionales que conozcan tanto de las actividades como de los rubros que corresponden, y no estando preparados con la actualidad en lo que hace a los distintos riesgos que van apareciendo, significa que pueden correrse riesgos a que el personal esté expuesto con mayor grado a esos peligros y tener daños a la salud, o incurrir en gastos innecesarios debido a que por desconocimiento se toman medidas que no son las más eficaces. Ahí es el punto que yo quiero destacar. Esto se trata también de hacer siempre una evaluación económica. No tiene sentido tomar medidas que no son conducentes a mejorar el nivel de prevención, a disminuir las probabilidades de un siniestro, y para eso tiene que conocerse bien tanto la actividad, el tipo de procesos que se desarrollan, el tipo de organización al cual le imprime y cuáles son las políticas que lleva adelante la empresa para poder, todas las técnicas
de prevención sanitaria, de prevención de seguridad, se lleven a la práctica, se implementen de la forma más adecuada posible. Y convengamos que en esto también hay una participación muy directa con todo el personal que tiene que llevar adelante esos cuidados. Cuando hablamos, por ejemplo, recién de tener un tapaboca, bueno, también hay que tener en cuenta que no solamente implementar el procedimiento, el protocolo, sino también hay que formar los cuadros, capacitarlos y supervisarlos para que se cumplan con todo lo que está implementado. Evelyn. Gracias. ¿Cuál es la mejor forma para comunicar los procesos a los colaboradores? ¿Cuál es la mejor forma para comunicar los procesos a los colaboradores? Bien, bueno, eso va a depender mucho del tipo de empresa y de las políticas y las costumbres. Esto es un tema cultural. En muchos casos se hace a través de circulares, se hace a través de capacitaciones, se hace a través de, en muchos casos se está usando también las redes. Lo que sí hay que tener en cuenta, lo que hablábamos antes, de tener no solamente realizado, no solamente poner toda la responsabilidad de la dirección en la ejecución de las medidas que se tienen que adoptar de prevención, sino también tenemos que demostrarlo. Y en ese sentido, cuando hablamos de capacitación y de concientización, siempre sugerimos que se hagan, pueden hacerse por el medio audiovisual que se quiera, puede ser verbal, pero siempre tiene que haber una verificación de que hubo interpretación de eso. Por eso hablamos de tener registros de todas las actividades que se hacen para la concientización, sean actividades de capacitación o instrucciones de trabajo. Y también estamos incorporando lo que son evaluaciones de comprensión de toda esa actividad que se hizo. Y por supuesto, también hablábamos de las auditorías, que son una forma de autoevaluar la empresa, en qué grado se va cumpliendo con todo lo que se ha implementado. Y en ese sentido es una realimentación, porque de una auditoría uno rescata cuáles son las cosas que no se están cumpliendo y si se están cumpliendo todas, también siempre aparecen hallazgos que nos permiten ver cuáles son las oportunidades de mejora. Y en ese sentido, hay nuevas implementaciones que nos van a llevar a un ciclo de mejora continua. Evelyn. Muchas gracias. ¿Por cuánto tiempo recomienda mantener las medidas de COVID-19 después de la activación? ¿Por cuánto tiempo se recomiendan mantener las medidas de COVID? Entiendo que son las de prevención, ¿no? De prevención de COVID-19 una vez que se reactivó la oficina o la industria. Bueno, eso depende en los distintos lugares. Comento, por ejemplo, lo que está acá. Ha habido, inclusive en Argentina, ha habido legislación que están hablando que se va a aplicar a partir de los 90 días que se salga de la emergencia sanitaria. Pero puede existir que se mantengan esas medidas igual, y eso va a ser pura y exclusivamente decisión de la organización, porque mientras no tengamos una definición y una certeza de que gran parte de la población está vacunada o no está en riesgo de tener complicaciones con esta enfermedad que trae complicaciones respiratorias severas que inclusive lleva a la muerte. Tengamos en cuenta que de las personas que se contagian, que se enferman de COVID-19, son pocas las que mueren menores de 60 años, pero a medida que tienen mayor edad, llega a haber a mayores de 80, por ejemplo, el porcentaje que se está dando a nivel mundial de personas enfermas es del 15%. Entonces, es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la responsabilidad
responsabilidad de los empleadores de cuál va a ser el retorno a las personas que a las actividades presenciales. Por eso tiene que evaluarse, y esto pasa en todos lados. Hay una constante, hay situaciones que son cambiantes, hay situaciones que se vuelven hacia atrás en las medidas que se tomaron, con lo cual esto va muy de la mano de cómo se vaya transitando esta pandemia. Y en todos los lugares no es exactamente igual, inclusive en los mismos países hay regiones que están en una etapa y regiones que están más atrasadas o más adelantadas. Evelyn. Muchas gracias. ¿El estrés diferente que actualmente se observa en el trabajo remoto o a distancia puede considerarse como una enfermedad profesional? Walter está preguntando si el estrés debido al trabajo a distancia, home office o teletrabajo, como lo llamen, puede llegar a considerarse una enfermedad profesional. Eso es variado en las distintas legislaciones, pero sí la tendencia mundial es que se incorpora como enfermedad profesional. Esto lo digo porque en algunos países sí se tiene como enfermedad profesional ya catalogada dentro de las enfermedades profesionales y en otros aún no. Pero sí la tendencia, como las nuevas enfermedades, la OIT en realidad es la que va bajando algunos lineamientos, y esto viene en función de los trabajos que se desarrollan con participación de todas las naciones, ¿no? Por lo menos la que integran las Naciones Unidas, y en ese sentido sí, hay una tendencia que estos riesgos nuevos, como hablábamos, la ergonomía también tiene muchos años, pero recién en algunos países se está tomando con mayor obligatoriedad de velar cuáles son las posturas, cuáles son los puestos de trabajo, cuáles son los diseños de esos puestos de trabajo, para tener una visión integral de la salud de la persona, considerando también toda la parte de biotipo de las personas y la ergonomía aplicada a las actividades laborales. Evelyn. Muchas gracias. ¿Y cuál es el proceso de auditoría para una emergencia sanitaria? ¿Cuál es el proceso de auditoría para una emergencia sanitaria? Bien, muy buena pregunta. Esto de las auditorías que nosotros hemos desarrollado, debo decirlo, por lo menos en fines de marzo, cuando surge que teníamos que trabajar en aislamiento, empezamos a ver, nosotros estamos habitualmente asesorando con todo lo que es seguridad, salud en el trabajo, y también con calidad y sistemas de gestión, y vimos la necesidad de hacer una adaptación de lo que son las auditorías basadas en la norma ISO 19011, que son las auditorías de certificación para los sistemas de gestión, y entendimos que era muy necesario tener auditorías que eran de verificación de comportamiento. Entonces, ¿cómo se hacen estas auditorías? Se hacen basadas en el objetivo que tenga la empresa y el alcance que se tenga. Hablamos de auditorías de verificación de cumplimiento de la normativa legal que corresponde al establecimiento del lugar que está, de los protocolos que se han implementado por la empresa, ya sea por política de la empresa o porque es obligatoriedad dentro de esta emergencia sanitaria aplicar esos protocolos, y por las normas que pudo haber adoptado la empresa por el rubro o por las políticas corporativas. Y en ese sentido, vamos a hacer una verificación de todo eso en el marco de esta pandemia de COVID-19. En ese sentido, se observan no solamente las actividades que se están desarrollando, cómo se están desarrollando, teniendo que prevenir y comportarse de acuerdo a las
medidas normales y habituales de ese trabajo, sino también con todo lo que corresponde a las mejores medidas recomendadas y adoptadas para la prevención de contagios, y no solo eso, sino también para mitigar la circulación del virus, que es la forma de proteger no solamente a los trabajadores, sino a toda la población en general. Evelyn. Perdón. Sí, no, esto se desarrolla de la misma forma que se desarrolla una auditoría de tercera parte. Esto es una auditoría de segunda parte porque hace una verificación de lo que comentaba. Ahora sí, Evelyn. Ok, muchas gracias, Walter. Y ya nuestra última pregunta es si nos pueden recomendar algunas herramientas tecnológicas. Si le podemos recomendar, entiendo que tiene que ver con el cuidado, ¿no, Evelyn? Es para el cuidado y prevención. Bien. Si le podemos recomendar algunas herramientas tecnológicas para el cuidado y prevención con respecto a la bioseguridad y el COVID. ¿Cómo no? Viene bien la pregunta porque también hay aplicaciones tecnológicas para lo que hablábamos recién de las auditorías. Redondeo el concepto de la auditoría, tiene una primera etapa que es de definición de objetivos y alcance, y todo eso se hace en forma remota. Se le pide toda la documentación al cliente de la verificación de lo que se va a hacer, y después se han desarrollado, como decía recién, actividades presenciales que son comunes a las auditorías que se desarrollan para la certificación o mantenimiento de un sistema de gestión. Y por otro lado, hemos tenido que adaptar, porque en muchos lugares por ahí no permitían incorporación de profesionales de otros lugares, o directamente el establecimiento quería minimizar el ingreso de terceros, con lo cual se ha desarrollado toda la actividad de auditoría en forma remota. Y en este sentido, respondo la pregunta con respecto a la tecnología. Se han desarrollado aplicaciones tecnológicas para desarrollar, mejor dicho, para aplicar una funcionalidad para llevar adelante, por ejemplo, estas auditorías en forma totalmente remota con una aplicación que va haciendo una verificación de cada uno de los puntos que se arma en función de la normativa que existe en el lugar. E inclusive se puede hacer agregados acorde a lo que el cliente requiera. Esa es una aplicación tecnológica. Otras aplicaciones tecnológicas tienen que ver con lo que hablábamos antes de control de los ingresos. Hay algunos equipamientos que se han desarrollado que tienen que censan la temperatura por un lado, que pueden verificar que el personal que va a ingresar esté con tapaboca o el protector que corresponda a esa actividad. Y por otro lado, hay otras aplicaciones que se pueden incorporar a todo el plantel, como son de prevención de los síntomas. Y también eso es muy práctico porque es una aplicación que corre por las redes, digamos, que baja directamente del Play Store, y se tiene una aplicación que la persona tiene que agregar con responsabilidad propia, por eso hablamos de declaración jurada de salud, y ingresa su condición antes de ingresar al trabajo, o si tiene que hacer home office también ingresa sus condiciones que se encuentra ese día. También hay otras aplicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con lo que son permisos de trabajo, que se ha establecido para minimizar lo que es el pasaje de papel y de contacto físico entre los trabajadores. Hay una aplicación muy interesante que está adecuada a lo que son trabajos operativos o en obra, en industrias o en establecimientos de logística o en mismos edificios, pero que requieren de lo que se llama un sistema de control
de autorizaciones de las distintas etapas de las labores. Y en ese sentido también son distintas aplicaciones. Todo esto se desarrolla en función de lo que el cliente necesita. Después, bueno, como son actividades comunes o necesidades comunes, sabemos que en esto de la pandemia estamos todos afectados de la misma forma y entonces se han ido desarrollando y adecuando a cada necesidad. En ese aspecto, como comentaba antes, el trabajar con estas aplicaciones tecnológicas ayuda a disminuir muchísimo los costos. Tan solo un comentario, un ejemplo, si tiene que estar una persona registrando y tomando la temperatura antes de ingresar a un lugar, ahí tiene que haber una o dos personas para poder mantener el flujo de ingreso. Y con un equipo que se instala en la entrada, tranquilamente puede tomarse la temperatura y dejar registro a través del legajo de la persona. Lo mismo sería con la declaración jurada, se evita muchísimo trabajo y que son de recursos que hay que colocar, recursos humanos y materiales, y en todo caso siempre recomendamos hacer la evaluación más adecuada para que se haga una inversión que sea rentable y que pueda llevarse adelante lo que es la mejor condición de protección de toda la población propia y de la comunidad y la mejor cuidado de la salud de la empresa. Evelyn. Bueno, muchísimas gracias Walter y Julieta por la intervención. Definitivamente nos da una luz en cuanto a lo que es la parte de seguridad y salud ocupacional y qué es lo que podemos seguir manejando dentro de nuestras empresas, incluso en la parte de home office o teletrabajo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Reiteramos nuestras disculpas por el tiempo. Sé que nos pasamos un poquito ahorita, pero consideramos que era necesario para poder cubrir todas las preguntas. Si en dado caso no tienen más preguntas, no lo logramos abarcar dentro de esta presentación, les vamos a estar mandando una encuesta en las cuales también pueden hacer esas preguntas. De igual forma, en la encuesta van a poder ver ya el link de la grabación de esta presentación para que ustedes ya la puedan tener y ya revisar más detalladamente. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Yo soy Evelyn Folgar y cualquier cosa que ustedes necesitan, pues estamos a la orden. Gracias, gracias Evelyn, de parte de Walter y de parte mía. Muchas gracias a toda la audiencia.